Quiero comenzar con una pregunta y es, ¿sabe usted cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Tal vez alguno diga, ¿qué diferencia? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay una clara diferencia. Oír, por ejemplo, es la capacidad que todos los seres humanos, incluso animales también tienen, de percibir sonidos. Usted sale a la calle y aún de manera involuntaria, sin usted buscarlo, va a encontrar o va a escuchar sonido. Oye el coche que pasa, cuando atraviesa un parque ve el niño gritando en medio de su juego, pasa alguien con la música a todo volumen y usted encuentra o escucha todos esos sonidos, ¿vale? Entonces es la capacidad de percibir sonido. Eso es lo que define el término oír. No es algo que me he inventado, lo dice el diccionario. Usted lo busca tranquilamente y le dará, entre otras, esta definición. Pero escuchar, ¿qué es escuchar? Escuchar tiene que ver con prestar atención y comprender lo que se oye. No solamente que usted percibe un ruido, eso es oír. Escuchar es prestar atención y comprender lo que se oye. Y esto implica por nuestra parte intencionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Tú decides enfocarte en lo que estás escuchando para poder comprenderlo. Requiere de nosotros también concentración, atención y querer interpretar las palabras para poder comprender. Todo eso tiene que ver con escuchar. Y yo creo que notamos claramente, en base a estas definiciones, notamos claramente lo que significa una cosa u otra. Y la propia Biblia utiliza expresiones que nos hablan de la importancia de escuchar la palabra de Dios. No solamente escucharla, sino recibirla, meditarla, discernirla, creerla y obedecerla. Todos estos conceptos tienen que ver con la idea de escuchar, en este caso de la palabra de Dios. Hay pasajes como por ejemplo Proverbios capítulo 2, Proverbios capítulo 4, que nos habla acerca de las excelencias de la sabiduría. Nuestra hermana Yuberli estuvo compartiendo sobre ese tema semanas atrás. Y uno de los pasajes, o varios de los pasajes, dice, por ejemplo, la sabiduría hablando, sabiendo que es una representación del Señor y de Dios mismo, dice, inclina tu oído a mis razones. Proverbios 4:20, Proverbios 2, capítulo 2, verso 2, dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y pasajes similares usted va a encontrar en el libro de Proverbios. Santiago, capítulo 1 y versículo 22, por ejemplo, nos habla del peligro, y escuchó bien, nos habla del peligro que representa ser tan solo oidor de la palabra de Dios y no prestarle la atención adecuada o no obedecerla. Hay un peligro, se enseña la palabra. Permítame leerle este versículo, Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mateo 7:26, por nombrar otro pasaje, es un pasaje muy popular que hemos mencionado en varias ocasiones, nos dice o compara el Señor con un necio, aquella persona que oye la palabra pero no le presta atención. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dios ve como necio, compara como necio o necia aquella persona, sea hombre o mujer, que escucha, que oye la palabra pero no le presta la debida atención. Y en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4 y versículo 23, hay una frase que el Señor suele repetir con bastante frecuencia en todas sus enseñanzas. Conté un mínimo de 6, probablemente pueda haber más, pero en 6 oportunidades pude darme cuenta cómo Jesús repite esta expresión. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. La conocen, ¿verdad? Lo hemos leído muchas ocasiones. Y el verso 24, Marcos capítulo 4, verso 24, dice, mirad lo que oís. Otras versiones de la Biblia dice, presten atención a lo que están escuchando. Y estas son palabras del mismo Jesús. La idea con esta expresión que el Señor decía era hacerle ver la necesidad de comprender el significado espiritual de sus enseñanzas. Era como captar la atención, estén atentos a lo que estamos hablando. Y el término griego que se utiliza para esta palabrita, oír, o este término, no se lo voy a pronunciar porque no sé griego, pero el término significa
que más allá de la percepción física de nuestros oídos, de oír determinada palabra, el contexto implica justamente prestemos atención para comprender y obedecer la palabra. Eso fue lo que el Señor trataba de decir en repetidas ocasiones cuando Él hablaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y el hecho de que el Señor lo repita una y otra vez nos deja ver la importancia que este tema tiene. Entonces, teniendo claro este concepto, la pregunta es, para ti y para mí, ¿qué clase de oyente eres? ¿Eres una persona que solamente escucha el ruido de las palabras? ¿O eres una persona que prestas atención cuando Dios habla? ¿Qué tipo de oyente somos? Usted dirá, ¿acaso eso es importante? Por supuesto que es importante, y le voy a decir por qué. Porque tu interés o mi interés en escuchar la palabra de Dios va a determinar que Dios nos habla en nuestra vida o que no nos hable. Y me baso en lo siguiente. Lucas 8:10 dice la Escritura, y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios. Esto se oye acoplándose. A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hay un pasaje paralelo de este en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 13, y dice algo muy similar. Ponga atención. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Alguno está escuchando y dice, eso parece un trabalengua lo que me estás hablando. Y por otro lado, tal vez alguno piense que no le encuentro sentido a estas expresiones porque pareciera una contradicción con el mensaje del Señor Jesucristo. ¿No se supone que el propósito es que todos crean? ¿No se supone que el propósito es que todos se arrepientan? ¿Por qué esta palabra para que oyendo no entiendan? Mire, la idea que nos trata de transmitir este pasaje, hermano, es el rechazo voluntario que muchas personas tenían y tienen a recibir las enseñanzas de Jesús. Puedes oír, puedes escuchar, pero si no hay una disposición en el corazón a recibir esa palabra, Dios no va a hablar a tu vida. ¿Me están entendiendo? De ahí la importancia de tener esa disposición en el corazón. Hay personas que dicen, es que yo no siento que Dios me habla. Si Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice la Escritura, ¿no es algo contradictorio que tú o yo digamos es que Dios no me habla? Tal vez la cuestión está en que nosotros no queremos escuchar. No tenemos la disposición de corazón para recibir su palabra. Mateo 13:15 nos da la razón de esta situación. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Esa era la razón por la que el Señor hablaba y ellos no recibían esa palabra. Una de las versiones modernas de la Biblia dice de este versículo, Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo está embotado. Donde en la versión Reina Valera dice engrosado, esta versión dice embotado, dice son duros de oído, tienen cerrados los ojos. De modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende y tampoco se convierte para que yo los cure, para que yo los sane. ¿Se dan cuenta cómo había una predisposición en el corazón de muchas personas en aquel entonces y hoy en día también a no escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios? Un corazón engrosado o un corazón embotado tiene que ver con una actitud de terquedad y de obstinación. Un corazón embotado es aquel que tiene falta de sensibilidad espiritual y está lleno de orgullo. Su interior está cerrado a la voluntad de Dios. Por eso, aunque escuche, no oye, no entiende, no percibe, porque ya hay una predisposición en su corazón. Y hermanos, creo que si en nuestras oraciones como creyentes mostramos tanto interés en pedirle al Señor, y yo creo que todos de una forma u otra hemos orado en alguna ocasión de esta manera, Señor, inclina tu oído a mis oraciones.
¿Ha orado usted en alguna ocasión así? Por supuesto, y es bíblico, la palabra lo dice, que el oído del Señor está atento al clamor ¿de quién? De los justos, dice la palabra. Y le pedimos al Señor 1001 vez, Señor, inclina tu oído a mis oraciones. ¿Por qué? Porque nos interesa ser escuchado por Dios. ¿Saben? Teniendo esto en cuenta, pienso que deberíamos tener la misma predisposición a inclinar nuestro oído a la palabra del Señor y recibir lo que Él tiene para nosotros. Y no permitir, como hemos venido hablando, que Satanás nos robe la bendición de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos, ¿están ahí? Sé que hace calor, aguantemos un poquito más. La semana pasada, la otra anterior, porque esta semana pasada tuvimos la bendición de la boda de nuestro hermano Diego y Tatiana, la otra semana veníamos hablando y ya en varias semanas acerca de esos enemigos espirituales y mencionábamos el diablo. El diablo, todos ustedes saben, no voy a entrar en más detalles sobre ellos, sobre estos nombres, solamente mencionaré algunos más. Decíamos que el diablo significa opositor o adversario, y él se opone a todo lo que tenga que ver con nuestra relación con Dios, con una vida de obediencia y con una vida de servicio. Él se va a oponer siempre a todo eso. Es su carácter, es su naturaleza, una naturaleza mala. Él es malo, dice la palabra. Decíamos de él que también es mentiroso y padre de mentira. Su habilidad para engañar supera nuestra inteligencia. Si usted se creía más listo que el diablo, lamento decirle que no lo es. Él es mucho más astuto y mucho más sagaz. Incluso dice la palabra en Marcos 13:22, y se lo recuerdo porque lo mencionábamos semanas atrás, nos enseña que aún los escogidos de Dios, aún los hijos de Dios, no estamos exentos de ser engañados por Él. Y comentábamos algunas formas en las que Él puede arrastrar a muchos fuera de la voluntad de Dios, utilizando falsos profetas, maestros, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Son términos que la propia palabra de Dios nos da. Y decíamos también, y creo que terminábamos con este nombre, que Él también es llamado el ladrón. Su astucia y su sagacidad lo convierte en el mejor y más eficaz ladrón de todos los tiempos, porque Él es así. Él vino para hurtar, matar y destruir, dice la palabra. Él viene para hacerte dudar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no pongas tu confianza en la palabra de Dios. Él estimula la ansiedad, incluso Él estimula la preocupación en ti. ¿Para qué? Para robarte la paz de tu corazón y la seguridad. Y terminamos aquella reflexión hace 2 semanas hablando que uno de los propósitos del diablo es impedir que la palabra de Dios tenga cabida en tu corazón. Por eso comencé hablando acerca de oír y de escuchar. Él tratará por todos los medios que la palabra de Dios no tenga cabida en nuestro corazón. Y mencionábamos el Evangelio de Lucas capítulo 8, donde la palabra nos habla del sembrador y la semilla. Y el versículo 12 concretamente hablaba acerca de uno de esos terrenos donde cayó la semilla. Dice la Escritura, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón, no lo estoy inventando, esto lo dice la Escritura. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vuelvo a repetir, por eso les hablé la importancia de escuchar. No solamente oír el ruido de mis palabras en esta mañana o de cualquier otro que le hable acerca de la palabra. Se trata de escuchar y de prestar atención. Satanás se va a emplear a fondo con todo su empeño para confundirnos, para distraernos, para saturarnos de ocupaciones y compromisos, para crear conflictos mentales y mucho más, a efectos de que tu interés en estudiar la palabra de Dios sea un interés nulo, un interés cero, y que ni siquiera abras la palabra para leerla un poco. Es más, yo te pregunto, hermano, no hace falta que me conteste. ¿Cuánto tiempo has dedicado esta semana a leer la palabra de Dios o a estudiarla? Nadie conteste, pero piensa en ello. Y si no lo has hecho, ¿qué es lo que te lo ha impedido?
ocupaciones, 1000 cosas diferentes que pueda haber, posiblemente. Pero cabe la posibilidad que dentro de todo eso esté la mano del mismo enemigo tratando de confundirte, distraerte, saturarte de tantas cosas para que ni siquiera abras la Biblia, abras la palabra de Dios y la estudies, porque no se trata de una simple lectura. Dios nos llama en la palabra a estudiarla, escudriñar las Escrituras, nos dice la Biblia. Y le rogaría por favor que no me malinterpreten esta mañana lo que voy a decir, ni lo tenga mal. Con esto no le voy a quitar importancia o el valor que estas cosas tienen, pero saben, al mismo enemigo, a Satanás, no le preocupa tanto tus oraciones, tus ayunos o tus tiempos de adoración. Cosas que son buenas, son necesarias, son aspectos importantes de la vida cristiana y de nuestro crecimiento espiritual. Y evidentemente Satanás odia estas cosas. Él odia que tú ores. Él odia que tú adores al Señor. Todas esas cosas las aborrece Él y tratará de impedirlo de una forma u otra. Pero ¿sabes qué es lo que realmente le preocupa al enemigo? Es que tú estudies la palabra de Dios. Y Él buscará toda oportunidad para que ni siquiera hagas el intento por abrir las Escrituras. ¿Por qué lo hace? Mire, porque Él sabe que a través de las Escrituras, y cuando digo la Escritura no hablo de cualquier libro, hablo de la palabra de Dios. A través de la Biblia, Dios se revelará a ti por medio de las Escrituras. Y como Dios se irá revelando a ti, podrás conocerle mejor. Y esto va a repercutir en ti, en que Dios va a proporcionar en ti una mayor seguridad, una mayor confianza y un mayor valor, y te dará firmeza en la fe. Por eso Satanás no quiere que tú estudies la palabra. Tu fe crecerá y se fortalecerá también, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Satanás está buscando creyentes débiles que sean víctimas fáciles para él. Y como él sabe que tu fe se fortalece a través de las Escrituras, tratará de evitar que tú leas o estudies la palabra. El enemigo sabe que a través de las Escrituras tú vas a obtener sabiduría y discernimiento, como para darte cuenta incluso de sus artimañas. Y al darte cuenta de sus artimañas, tú podrás hacerle frente o incluso evitarla. Por eso él tratará de que tú no estudies la palabra de Dios en tu vida. Y estoy mencionando algunos argumentos, aunque pueden haber muchos más. Simplemente le menciono algunos de los más sobresalientes en la palabra. La palabra de Dios en tu vida será un arma contra él y podrás resistirlo. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Huirá de nosotros, ¿cierto? Pero nosotros podemos resistirlo a través de la palabra. El mismo Señor Jesucristo en aquel desierto, ¿cómo resistió? ¿Cómo enfrentó ese momento de tentación? Con las Escrituras. El diablo vino y le dijo: haz esto, a lo otro. ¿Qué respondía el Señor? Escrito está. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice la Escritura. Fíjense que en Efesios capítulo 6, del 10 al 18, hace una descripción de la armadura de Dios. ¿Han leído ese pasaje? Seguro que sí. Nos habla del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio, o el calzado si es más delicado. Y también nos habla de la espada del Espíritu. Y si se da cuenta, la única arma que de alguna manera sirve para atacar dentro de toda esa armadura es la espada del Espíritu. Las demás partes de esa armadura son para nuestra propia protección. Tomar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo y así sucesivamente. Pero de toda esa armadura, solo la espada es la que sirve, no solo para defendernos de por sí, sino para atacar al enemigo. Entonces, esto es lógica, hermano. No hay que ser un erudito para darse cuenta. Satanás tratará por todos los medios de que usted no estudie la palabra, porque así no podrá resistirlo a él. Son cosas que tienen que ver, hermanos, con esa manera de actuar ante el enemigo.
Y hemos hablado de él como el ladrón, el mentiroso, el diablo, pero hay un par de nombres que quiero dejarles en esta tarde también. Él es el acusador. La palabra acusador proviene de un término hebreo que es Satán. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 10 nosotros encontramos lo siguiente: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba, y escuche bien lo que dice este pasaje para aquellos que no lo escucharon, Apocalipsis capítulo 12, verso 10. La última parte de este versículo dice: el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, de manera constante. Este pasaje en el libro de Apocalipsis revela una de las funciones, uno de los nombres que se le da a Satanás, y que a su vez nos describe cuáles son sus funciones. Él acusa. Su función o tarea maléfica es acusar a los creyentes, porque dice la palabra, era el acusador de nuestros hermanos, de los creyentes. Y hay una constancia, una perseverancia por parte del enemigo trabajando de esta manera, acusando. Como acusador, Satanás incita no solamente a que pequemos, sino que luego viene o susurra de alguna manera a nuestro oído, acusándonos para traernos culpa y vergüenza ante Dios y para que nos sintamos indignos de acercarnos a Él. En cierta ocasión, tengo un amigo y hermano en la fe que vive allá en Canarias, y él me dijo en una ocasión, dice, a mí me daba vergüenza acercarme a Dios, porque me sentía tan pecador, tan sucio, que aunque yo quería, yo tenía cierto temor, me daba cosa acercarme a Dios, porque ¿quién soy yo con todo lo malo que yo he hecho, con todas las cosas horribles que he hecho? ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Me da vergüenza. ¿Sabes qué? Eso es el fruto de la acusación. Acusaba al enemigo en su mente: tú no mereces el perdón. Tú no mereces la misericordia de Dios. Eres demasiado ruin, eres demasiado perverso, has hecho demasiadas cosas malas. ¿Cómo Dios te va a perdonar? Y sabe, este hermano de manera particular sentía temor el acercarse a Dios hasta que pudo vencer esa situación. Constantemente el enemigo señala ante Dios nuestras faltas, las tuyas y las mías, nuestros pecados, debilidades, imperfecciones, y él cuestiona nuestras motivaciones. Todo eso nos acusa delante de Dios. Y como parte de sus ataques también, él trata de hacer recordar a los creyentes sus pecados pasados, su antigua vida antes de venir al Señor. Y bien es cierto que muchas personas vivieron una vida desastrosa, por decirlo de alguna manera, antes de venir al Señor. Pero cuando vienes a Cristo, ¿qué dice la palabra que eres? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay alguien que se especializa en recordarte lo malvado que tú fuiste, lo pecador, lo ruin, lo blasfemo incluso que tú fuiste. Y Él viene y trae a tu recuerdo todas esas cosas que ya han sido perdonadas en el Señor, pero Él trata de recordártela para acusarte. Y te dice, tú no mereces ser hijo de Dios. Él estimula o alimenta la culpa en nuestro corazón y siembra la duda en la mente sobre la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Esa es una de sus funciones. Él acusa. Y muchas veces, hermano, como resultado de sus acusaciones, cuando nos dejamos llevar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice la palabra. Quiero recordarles eso, ¿vale? ¿Quién nos acusará? Dice la Escritura. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero muchos ignoran esa verdad. Y aún conociéndola, Satanás no va a cesar en su intento de venir a tu mente, a tu corazón, sugerirte de alguna manera, susurrarte de alguna forma, a través de los pensamientos de cualquier otra forma. Tú no mereces la salvación. Tú hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste aquello. Y cuando nos dejamos llevar, nos dejamos influenciar por esa acusación, se desata un estado destructivo que nos va a afectar en todos los sentidos, hermano. Sus acusaciones buscan en nuestra vida la idea de paralizarnos y no avanzar en este camino de la fe. ¿Por qué? Porque te hace sentir condenado, indigno de que Dios te perdone,
de que Dios muestre misericordia, de que Dios te use, te va a hacer sentir indigno, con la idea de paralizarte. Él, a través de esas acusaciones, trata de desalentarte en este camino de la vida. Suscita sentimientos de derrota, de desánimo, falta de propósito y motivación, agotamiento emocional y muchas cosas más. A través de sus acusaciones, pretende que las dudas que tú tengas respecto a Dios, a la salvación, a su promesa y al perdón, esas dudas crezcan en tu vida para que desconfíes de Dios. Se generan sentimientos de autocompasión, aislamiento, temor y tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque damos lugar a esas acusaciones que Él trae a nuestra mente o a nuestro corazón. A veces ese espíritu acusador opera en la vida de otras personas también, para atacar la obra que Dios está haciendo en la vida de alguien, en un matrimonio, en una familia en particular o en la propia vida de la iglesia. Utiliza la difamación para dañar la credibilidad de alguien. Utiliza el chisme, la crítica para dividir familias enteras, amistades, matrimonios, ministerios e iglesias, y también para romper la confianza que otros puedan tener en ti. Esa es una tarea diabólica que el enemigo hace como el acusador nuestro y de nuestros hermanos. ¿Están ahí, hermanos? El último nombre es el tentador, es uno de los más conocidos. Pero antes de hablar del tentador, definamos primero qué es la tentación. Creo que la mayoría lo sabemos, pero permítame decirle que la tentación es una trampa espiritual. Es una trampa estudiada, diseñada al detalle. ¿Para qué? Para incitarle a usted y a mí, incitarnos o persuadirnos a hacer algo que está mal, que viola o quebranta los mandamientos de Dios. Eso es la tentación. Generalmente nosotros lo sabemos de la tentación por la última parte que he mencionado, que es incitar o persuadir a alguien que haga algo que está mal y que quebranta la ley de Dios. Pero, hermanos, la tentación en sí es una trampa espiritual del enemigo, justamente para llevarnos a ese punto. Como tentador, porque la Biblia define a Satanás como el tentador, que nadie diga, Dios me está tentando. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal tampoco. La Biblia deja claro y evidente que Dios no tienta a nadie. Dios no puede tentar a alguien a pecar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él aborrece el pecado. Quien es el tentador es Satanás. Dios puede probar nuestra fe con el propósito de fortalecernos, de moldear nuestra vida, de hacer tantas cosas y de cumplir su propósito. Pero Satanás es el que tienta, de ahí su nombre, el tentador. Él centrará sus esfuerzos en hacerte caer en esa trampa que te llevará al pecado. Y he mencionado, hermanos, que la tentación es una trampa estudiada al detalle, diseñada, porque en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, nos describe todo un proceso de seducción que culminará en pecado. Dice la palabra de la siguiente manera, Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz muerte, nos enseña la palabra. ¿Se dan cuenta cómo detalla un proceso para cuando una persona es tentado y llega al momento que cae en esa tentación y llega al pecado? El diablo suscita y anima a cada persona a buscar aquellas cosas que están ligadas a nuestra naturaleza pecaminosa, llamada también concupiscencia. Si alguno está escuchando esta palabra por primera vez, concupiscencia no es una marca de telefonía nueva. Concupiscencia hace alusión a esos deseos desordenados que batallan dentro de nosotros. Deseos desordenados que son contrarios a la voluntad de Dios.
Tal vez usted diga, bueno, yo no tengo concupiscencia. Usted y todo el mundo, hermano. Todos los que estamos en este lugar, mientras estemos en este cuerpo, estaremos siendo influenciados por nuestra propia concupiscencia. El propósito de Satanás al suscitar y animarnos o buscar oportunidades para que demos rienda suelta a estos deseos desordenados, el propósito es arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios y atarnos al pecado, por decirlo de alguna manera. Segunda de Timoteo 3:6 nos enseña que hay diversas concupiscencias. Es una forma de hablar para hablar de los deseos, ¿vale? Y en Primera de Juan 2:16, Juan describe qué tipo de deseos son esos que batallan dentro de nosotros. Los deseos de la carne, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Es el deseo desordenado de buscar la satisfacción de los placeres de nuestros sentidos. Los deseos de los ojos. ¿Qué tiene que ver esto? Es el afán, el apego, la búsqueda de lo material, de la apariencia de la vida, que está ligado a la avaricia, la vanidad y la envidia. Estoy hablando sencillamente de una forma resumida. Evidentemente cada una de estas expresiones conlleva mucho más. Simplemente lo estoy resumiendo. Y también nos habla acerca de la vanagloria de la vida. Es la búsqueda desordenada de reconocimiento, de prestigio, de poder, de superioridad frente a los demás y cosas semejantes a esta. Todas esas cosas están dentro, tanto de ti como de mí. Son deseos que como creyentes debemos mantener a raya y el Señor nos ayuda. Y Él sabe, el enemigo, sabe que de toda esa lucha que hay en nuestro interior por mantener a raya justamente estos deseos o esa concupiscencia. Él lo sabe. Por eso como creyentes decimos, de acuerdo a lo que dice Gálatas, vivir en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Tú y yo podemos mantener a raya esos deseos cuando nosotros vivimos sujetos a Dios, a su palabra y obedecemos lo que su palabra dice. No significa que tú no vas a ser tentado, vas a ser tentado con esas cosas. Pero si tú y yo vivimos sujetos al Espíritu, vamos a mantener a raya todos esos deseos desordenados. Y Satanás lo sabe, es por ello que él trata de alentarlos, de provocar situaciones para que le demos rienda suelta a todo eso. Y él lo hace a través de las tentaciones. Muchas veces esa tentación se presentará de una manera clara, abierta y directa. Y usted mismo, sin ser un gran teólogo, sin ser un gran erudito de la Biblia, usted se dará cuenta de que es el mismo diablo que lo está instando a hacer algo que está mal, algo que va contrario a la voluntad de Dios. Pero habrá otras ocasiones, hermano, que la tentación se presentará de una forma muy atractiva. Por eso decimos que es una trampa. A veces incluso esa tentación vendrá disfrazada de algo que parece bueno, de algo incluso que aparentemente no encontramos contradicción en lo que la Biblia enseña ni lo que la moral nos enseña. Pero el objetivo final será sacarle de la voluntad de Dios. Por eso necesitamos el discernimiento de Dios y necesitamos conocer las Escrituras. Esa tentación puede llegar disfrazada a ti como una trampa. Por ejemplo, una oferta laboral que te da la posibilidad de mejorar tu estatus social y económico. Y eso es bueno. Todos queremos progresar y avanzar en lo material también. No es pecado, hermano, ¿vale? Pero el enemigo te ofrece una oportunidad que pareciera que esta oportunidad no va a salir más nunca. O la aprovechas ahora o nunca más tendrás esta oportunidad. Y puede ser que el mismo enemigo esté utilizando eso como una forma de atraparte porque empiezas a pensar, bueno, esto me dará más dinero, podré comprar esto, hacer frente a lo otro, etcétera, etcétera. Y tal vez detrás de eso sencillamente hay una trampa para atraparte en el afán, el materialismo, en la vanidad del mundo, sencillamente para robar tu tiempo y alejarte de Dios. A veces una tentación puede venir disfrazada por medio de una oportunidad que tienes de ayudar a alguien
en una crisis del tipo que sea. Puede ser una crisis afectiva, económica o espiritual. Y eso está bien, pero también puede ser una trampa, porque es la oportunidad que el diablo usará, quizás como un medio para alimentar tu ego, tu autosuficiencia, tu sabiduría, porque ayudaste a alguien, porque la persona acudió a ti y toda esta serie de cosas, hermano. La tentación puede venir de diferentes formas. Necesitamos sabiduría, discernimiento de Dios para darnos cuenta. Y quiero aclarar algo. Ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. ¿Me entendieron? Porque el mismo Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo. Hay más nombres, no voy a entrar en detalles con ellos, pero yo le invito que esto inquiete su corazón para que usted estudie en su casa también. La Biblia habla de Satanás como el devorador, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y cada uno de sus nombres pone de manifiesto su carácter, su forma de trabajar y sus estrategias. La finalidad de todas estas reflexiones, hermanos, que estoy compartiendo, y que la próxima semana terminaré con este enemigo porque no voy a estirarlo más. La finalidad de todas estas reflexiones es que crezcamos en el discernimiento, que nuestro corazón se sienta inquieto a estudiar la palabra del Señor. La finalidad de todo esto es tomar en serio nuestro caminar cristiano, que no se trata de venir un día aquí y oír. Recuerden la diferencia entre oír y escuchar. No se trata de venir a oír una palabra, me puede gustar o no, me pareció interesante o no me pareció interesante, o incluso oigo palabras pero no presto atención alguna. No se trata de eso. Se trata de tomar en serio nuestro caminar cristiano, ser consciente que en este camino de la fe, que es un camino angosto, porque la Biblia declara que estrecha es la puerta y ¿cómo es el camino? Angosto. En este camino angosto hay dificultades y hay enemigos con los que tenemos que batallar. Conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de estos enemigos, no lo que nos enseña el ocultismo, no lo que leíste en el libro de Harry Potter y todas estas tonterías, no. Conocer lo que la Biblia nos enseña acerca de estos enemigos nos ayudará, ¿saben a qué? A discernir situaciones, discernir momentos, luchas y oportunidades que pueden aparecer en el camino con el fin de apartarnos de Dios. Porque incluso cosas buenas pueden parecer aparentemente buenas, pero detrás de todo eso hay una trampa del enemigo para alejarnos de Dios. Pero por sobre todas estas cosas, la motivación principal de estas reflexiones es recordar y valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, donde Él conquistó la victoria sobre nuestros enemigos. Nunca se olvide de eso. Por mucho que hable de la carne, que hable del diablo o que hable del mundo, nunca pierda de vista, porque esto es lo más importante y ya nos centraremos en su momento en ello. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos dio la victoria a nosotros también sobre nuestros enemigos. Y al reflexionar sobre esto, otro de los propósitos principales es exaltar el amor de Dios hacia nosotros, que nos advierte de todo esto. Es exaltar la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado todos los recursos que nosotros necesitamos para hacerle frente a estos enemigos. Amén, hermanos. Esa es la idea. La próxima semana, como digo, terminaré con algunas cosas más sobre este tema. Pero por favor, te ruego que no solamente oigas. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. No solamente oigas, escucha. Como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y habrá mucha gente que solamente oirá. ¿Y saben por qué? Porque no hay una disposición en el corazón a que Dios les hable. Luego no nos quejemos ninguno de nosotros. Es que Dios a mí no me habla, Dios siempre habla. El problema es que no siempre escuchamos. Amén. Vamos a orar al Señor en esta mañana.